Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos de vuelta en el set 2009. Estamos aquí en la entrevista de la segunda semana y le damos la bienvenida de nuevo a Luis Diego. ¿Cómo estás, Ricardo? Un placer estar de nuevo aquí con ustedes en este set 2009. Excelente, esta segunda semana el tema es seguridad en Windows Vista y Luis Diego, pues teníamos una serie de preguntas con respecto a este tema. En particular, quisiéramos empezar por la parte de infraestructura. Claro, bueno, para ustedes me imagino que ya es sabido o ya conocen que hubo una serie de mejoras a nivel de lo que es la seguridad de Windows Vista y que ha sido reconocido como uno de los sistemas operativos más seguros, si no el más seguro que hay en el mercado. Y como mencionabas, ha habido una serie de mejoras a nivel de los servicios o del diseño del sistema operativo como tal. Entre ellos podemos enumerar lo que es el firewall de Windows, que si bien es cierto es un producto que ya estaba incluido a partir de XP Service Pack 2, en Vista se rediseñó y se le hicieron mejoras, como por ejemplo poder tener políticas que me permitan controlar tanto la entrada de datos como la salida de datos, que antes necesitábamos tener varios productos para eso. Claro, y no era un producto, digamos, que venía integrado con Windows Vista, era algo adicional que uno instalaba y uno tenía que poner a los dos firewalls a trabajar juntos. Exacto, entonces eso de vez en cuando generaba algunos conflictos en cuanto a la configuración del firewall que venía en el sistema operativo y el firewall de terceros, o generaba problemas de rendimiento, ¿verdad?, de tener ambos productos corriendo. Había conflictos en ese sentido. Otra de las mejoras que se hizo fue el tema, bueno, de este mismo firewall, de integrarlo con las políticas de IPsec, que antes yo tenía que configurar el IPsec por un lado en el dispositivo de red y por otro lado el firewall. Ahora lo puedo hacer todo desde un mismo lugar y usar las políticas dentro del firewall para configurar también lo que es IPsec. Y finalmente, una de las cosas que se incluyó en Windows Vista fue el cliente para NAP. NAP es la tecnología o de poder definir el cumplimiento de las máquinas que van a poder conectarse a la red. Entonces, verificar cosas como que esté el antivirus al día, que estén las definiciones actualizadas, que esté el firewall habilitado, previo a poder que una máquina tenga acceso a la red corporativa. Okay, porque yo tradicionalmente recuerdo que con sistemas operativos anteriores nada más me conecto a un punto de red y ya tenía acceso a una serie de recursos. Bueno, hoy en día podrías hacerlo, pero si tienes habilitado el cliente de NAP, vas a tener que pasar por una serie de verificaciones o validaciones previo a esa conexión. Me imagino que eso se configura por políticas también. Correcto, yo defino las políticas y nuevamente voy a decir cuáles son los controles que yo debo pasar previo a poder tener conectividad a la red. Yo también puedo darle niveles de acceso a los diferentes usuarios de la red. Por ejemplo, si yo me estoy conectando a una red como visitante, puedo dar solamente acceso a lo que es internet y no a los servicios internos, y de esa forma también controlar la propagación de virus, cosas por el estilo. Entonces, que si hay una máquina que se detecta como insegura, no vaya a contaminar al resto del parque tecnológico. Excelente. Otro de los temas donde hay muchas inquietudes alrededor de Windows Vista, el tema de seguridad, es la parte de identidad y control de acceso. ¿Qué mejoras tenemos ahí? Bueno, la principal y la que se van a dar cuenta inmediatamente es el UAC, ¿verdad? El UAC es el User Account Control, que lo que hace es mantener al usuario ejecutando las aplicaciones en un contexto de usuario estándar, y el momento que el usuario quiere ejecutar alguna tarea con permisos administrativos, le va a mostrar un diálogo pidiéndole el permiso para poder continuar con la acción. Y de esa forma, entonces, si hay algún virus o malware tratando de ejecutar algo sin mi consentimiento, yo inmediatamente voy a ver el cuadro, ¿verdad?, de permiso para poder seguir realizando la actividad que esté tratando de hacer el malware. Entonces me permite a mí controlar la ejecución y de alguna forma evitar la propagación de virus también. Y de hecho el sistema operativo, había muchas actividades que yo requería realmente de los permisos de administrador. Entonces ahora se hizo una validación y una revisión de todas las actividades o las acciones para que realmente solo aquellas actividades o acciones que pudieran modificar en forma crítica el sistema operativo sean las que necesiten los permisos administrativos. Entonces cosas como cambiar la hora y algo que puede ser muy banal o muy simple,
necesitaba yo permisos administrativos, más bien cambiar el uso horario, porque la hora, si yo la modifico, sí puedo tener problemas a la hora de sincronización con los controladores de dominio y demás, pero el uso horario no tenía ningún problema yo de cambiarlo. Entonces ahora ya ese tipo de actividades no necesitan los permisos administrativos. ¿Qué mejoras tenemos en el área de malware? Ahora que hay tanto en internet, es tan común, ¿cómo viene Windows Vista preparado para enfrentar esas amenazas? Claro, la semana pasada hablamos de algunas de las herramientas que vienen incluidas en el caso de Windows Vista, que para los sistemas operativos anteriores eran adiciones que yo podía hacer. Es el caso de Defender, que en XP, por ejemplo, yo lo puedo instalar, pero en Vista ya viene construido en el sistema operativo, entonces me da funcionalidad adicional y me da un rendimiento mejor con respecto a las versiones anteriores del sistema operativo. Otra de las herramientas que tenemos es el MSRT, que es parte de las herramientas que yo descargo con Windows Update, y entonces esa herramienta va a estar ejecutándose una vez al mes en modo silencioso, sin que yo me entere en ningún momento, a menos que haya un malware dentro de la computadora. Y otra de las cosas que vienen incorporadas en Vista o que salieron en Vista fue el Internet Explorer 7, que incluyó cosas como los filtros de phishing y otra serie de mejoras como la ejecución de las herramientas en un modelo de sandbox. Entonces, en el momento que yo cierro el browser, toda esa información, toda esa sesión que yo había estado trabajando se destruye con el cerrar la sesión. Entonces son unas mejoras que se han ido o que se definieron, incluyeron en Vista, y que ahora pues obviamente viene Internet Explorer 8, que sigue construyendo encima de esas mejoras que inicialmente se incorporaron. Ok, y en la parte de protección de la información, ¿qué tenemos nuevo, digamos, en el caso de proteger mis archivos, proteger la información que está en mi disco duro? Ahí el principal beneficio que vas a encontrar es el BitLocker. BitLocker lo que me permite a mí es hacer una encripción, un cifrado completo del volumen. Entonces de esa forma, si hay un robo de mi computadora, si yo la pierdo, no hay manera de que el atacante o la persona que lo encuentre pueda extraer la información que hay en esa computadora. Una práctica típica que la gente hacía era instalar otra partición con otro sistema operativo, y entonces igual tenían acceso a la información que estaba en el disco. Y entonces ahora, como esa información está cifrada, no hay forma de que sea legible lo que está almacenado ahí. Eso es lo que me permite hacer BitLocker a nivel del volumen total. En el caso de Vista también está incluido el EFS, que en caso de que yo quiera o tenga computadoras que son compartidas por múltiples usuarios y yo igual necesito mantener cierta información privada o confidencial, puedo utilizar el EFS o el Encrypted File System. Entonces de esa forma también cifrar solo ciertos segmentos de la información que está ahí guardada y no el volumen completo. Entonces puedo usar eso. Y lo otro que tenemos a nivel de protección de la información es ya cuando la información está en tránsito o está almacenada en servidores o librerías de documentos, como es el estilo del SharePoint. Cuando yo voy a compartir esa información, yo puedo asignarle ciertos permisos según políticas también, para que solo ciertos usuarios puedan leerlas, o incluso poner tiempos, ¿verdad?, de caducidad a la información de los documentos. Entonces plantearle cosas como que la validez de un documento es de 3 meses únicamente, y después de eso ya no es legible la información que está ahí, que eso es a través del RMS. Y el caso de Vista ya incluye nativamente el agente que permite hacer la validación de esos documentos o la interpretación de esos documentos. Bueno, Luis Diego, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en esta segunda entrevista. Nos estamos viendo.